Pues como dijo Melanie, yo soy de FMC Guatemala, actualmente soy el vicepresidente de intercambios y me gustan mucho las plenarias, me gusta todo lo que tiene que ver con los procesos y procedimientos que han pasado y he tenido un poquito de experiencia en eso, entonces espero que pues con Melanie tratemos de explicarles lo más que podamos y que ustedes puedan aprender un poquito sobre las cosas básicas que necesitan saber antes de su AGM, que todos puedan participar en un futuro cuando vayan a estar en eso de la mejor manera. Entonces, con Melanie, pues lo que queremos es que ustedes tengan una guía básica y pues, me imagino que también les van a enviar la presentación si la necesitan. Entonces, va a haber mucha información, pero poco a poco vamos a ir como aprendiendo las cosas más sencillas y lo como necesario que ustedes van a necesitar, ¿verdad? Gracias, Álvaro. Bueno, chicos, entonces lo que vamos a ir haciendo es que les vamos de inicio a mostrarles un video de cómo se maneja un poquito esto de las plenarias dentro de lo que es IFMCI Internacional. Y ya luego, poco a poco, vamos a ir viendo cómo es el manejo dentro de nuestra NMO. Entonces, recuerden que ustedes en cualquier momento pueden preguntarnos. Nosotros realmente queremos hacer de este webinar algo bien dinámico y que ustedes realmente puedan entender al finalizar dentro de 1 hora aproximadamente. Entonces, bueno, de todas maneras ahí está el chat, así que pues cualquier pregunta ustedes ahí escriben y nosotros al finalizar les vamos a estar respondiendo todas sus dudas. Bueno, vamos a comenzar con el primer video. Este eres tú, un nuevo, emocionado y motivado miembro de IFMCA, listo para tu primera asamblea general. Sabemos que tienes muchas interrogantes, así que decidimos crear este video para explicarte todas las generalidades sobre los plenarios que acontecen en las asambleas generales. Los plenarios son la instancia decisiva de nuestra federación. Nuestros plenarios son moderados por un equipo, formado por el chair, el cual conduce la reunión, interpreta y modera todos los asuntos referentes al procedimiento, orden y relevancia. El vice chair, quien tiene como objetivo asistirlo, y el secretario y sus asistentes, que tendrán como objetivo tomar minutas a los plenarios. De otro lado, tenemos al Constitution Credential Committee, organismo de referencia, consejo e interpretación para todos los asuntos que contestan en el plenario relacionado a nuestra Constitución y reglamentos, también llamado CCC. ¿Qué debería llevar el plenario? Cada jefe de delegación deberá traer los siguientes ítems: un laptop con todos los documentos a ser discutidos durante el plenario y una copia de la última versión de la Constitución y reglamentos de IFMCA. Formas de moción, las cuales también pueden ser entregadas por el secretario durante el plenario, y tu sello de NMO. Por último, tu bandera, lápices, agua y todo lo que puedas necesitar para una larga sesión de trabajo. Roll call marcará el inicio de cada plenario. Es el momento en que el Plenary Chair llama a cada NMO por su nombre para determinar si está presente para iniciar. Una vez que el representante reconoce su presencia, se le entregará una tarjeta de voto, que es usualmente la bandera del país. Posterior al roll call, el Chair presentará la agenda de la sesión. No te olvides de leer los puntos y temas a discutir. Las agendas y documentos están usualmente online los días previos al plenario. Ahora que ya estás en el plenario, sabemos que te estás preguntando, ¿quién tiene derecho a voz? Todos los participantes y observadores tienen derecho a voz durante los plenarios y están mencionados en la forma credencial que debe ser entregada por cada jefe de delegación al CCC previo al plenario. El derecho a propuesta será otorgado a todos los participantes que representen en NMOs, el Consejo Supervisor, CCC, Comité Financiero y representantes de Task Force también pueden proponer mociones a discutir. El derecho a voto será entregado a un representante por NMO que haya cumplido los siguientes criterios: haber llenado la forma credencial con todos los miembros de la delegación, haber actualizado la base de datos, haber completado el reporte de NMO y no tener deudas mayores a 10 euros. Si quieres aprender más acerca de cómo funcionan los plenarios, la forma de moción y debate, te invito a ver nuestro siguiente video. Bueno, como pueden ver en este primer video, es como una introducción para que ustedes puedan ubicarse mejor. Todos los que han participado de una plenaria, o la mayoría, puede decir tal vez que las plenarias son bastante aburridas y cansadoras, pero personas como Álvaro y yo, que pues como que ya le hemos agarrado el gusto, y una vez que las comprendes,
puede llegarte a gustar. Entonces, es lo que queremos transmitirles esta noche, en realidad. Así que, pues vamos a empezar. Bueno, entonces, como les decía, esas son las que se realizan a nivel internacional, pero tenemos unas pequeñas diferencias dentro de lo que es el manejo de nuestra NMO. Entonces, bueno, lo primero es, por ejemplo, ahí en el video ustedes podían ver que hay un chair, un presidente, un vicepresidente, y aparte estaba el CCC. Nosotros dentro de lo que es IFMCA, ahorita les voy a ir explicando, pero por ejemplo ahí hay una diferencia. Entonces, vamos a empezar. ¿Quiénes pueden asistir a una plenaria? Bueno, a una plenaria tenemos dos calidades. Tenemos una calidad para participantes y otra para observadores. Entonces, si ustedes han asistido a una Asamblea Nacional General nuestra, se habrán dado cuenta que pues todos hemos podido participar de las plenarias. Sin embargo, lo que es la calidad de participantes incluye a los presidentes o representantes de nuestras organizaciones locales miembros, federadas, asociadas y candidatas, que ya la semana pasada les contábamos el estatus de cada una de estas OLMs. Bueno, también está el director ejecutivo de FMCI Bolivia, los directores nacionales, el presidente del comité organizador de la ONG y los miembros honorarios vitalicios. Después tenemos a los observadores, que puede ser cualquier estudiante de medicina, invitados a la Asamblea Nacional General y pues los delegados de las organizaciones locales miembros, es decir, que pues todos los que asistimos a la Asamblea Nacional y pues algunos asesores externos y otras personas más. Entonces, para contarles un poquito, que les explicaba hace rato, la diferencia que nosotros tenemos con las internacionales es que nosotros aquí tenemos el CCC, que es la Comisión de Credenciales de la Constitución, y que pues esta llega a ser la máxima autoridad dentro de la plenaria. Es este mismo grupo de gente que tiene que tener dominio total de lo que es nuestros estatutos y reglamentos. De igual forma, como veían en el video, es importante que pues ellos puedan ir con una laptop y puedan ir bien preparados y con toda la actitud de poder llevar adelante la plenaria. Bueno, el CCC está conformado por un presidente, un vicepresidente, un secretario o secretaria y el asistente de este secretario y un oficial de retorno y logística. Todos estos, para poder ocupar uno de estos cargos, se abre una convocatoria abierta en la que los chicos se postulan y antes de comenzar, pues todos son elegidos por votación. Entonces, una vez que ellos son elegidos por votación, toman como el control de la plenaria. Entonces, bueno, ahora con más calma, la función de cada uno de estos les va a ir explicando Álvaro. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, entonces, a nivel internacional, los puestos y los cargos que están son los mismos, pero como les dijo Mel, ustedes tienen el CCC, que son estos, y esto a nivel internacional se llama Plenary Team. Pero las funciones y lo que hacen son muy similares, si no es que hacen lo mismo exactamente. Entonces, lo importante de esto es de que va a estar conformado primero por un presidente y el vicepresidente. El presidente, cuando empiece la plenaria, una vez que ya haya sido votado y elegido por todos los que tienen voto en la plenaria, él es el que tiene la máxima autoridad y se va a encargar de coordinar al equipo de la plenaria, todos los demás que vamos a hablar, pero además de eso, es el encargado de la interpretación de muchas cosas que se pueden dar y que tal vez no están claras dentro de su constitución y dentro de sus reglas. Entonces, dentro de las funciones más importantes que tiene es que tiene que decidir sobre procedimientos como cuándo va a abrir una lista de altavoces o cuándo va a dar ese tiempo para que todos puedan hablar. Él puede decidir cuántas personas van a hablar, puede decir que solo 2 o solo una, según el tiempo conforme vayan pasando en la plenaria. También tiene que ver cuando sean las votaciones, por ejemplo, que hay ciertas personas que tienen que salir. Cuando sean las presentaciones de candidaturas, él también tiene que estar pendiente de que todo eso cumpla con sus reglas y con su constitución. Entonces, también puede dar incluso descansos, puede dictar cualquier procedimiento que se salga fuera de la norma o que esté fuera de lo que se haya pensado en la agenda. Y es como la función del presidente es llevar a cabo toda la plenaria y la interpretación de cualquier cosa que no esté clara.
Aparte de eso, pues es como el moderador y siempre va leyendo las mociones, va hablando, va dando las palabras. Entonces es al final de cuentas la persona más importante dentro del equipo de plenarias o dentro del CCC que tienen ustedes. Sin embargo, como se dan cuenta, pues es mucho trabajo y siempre pues nadie es perfecto. Entonces por eso es que está el vicepresidente que al final va a encargarse de ayudarlo y estar junto con el presidente. Y lo importante es de que en el momento en el presidente tenga alguna situación en la que tenga que salir, incluso por 5 o 10 minutos, por cualquier cosa, el vicepresidente es el que se queda a cargo. O incluso vamos a ver más adelante que en una plenaria se puede hacer alguna moción procedimental, incluso para que quiten al presidente que está en ese momento y entonces el vicepresidente asume el cargo y él se va a encargar de todo el resto de la plenaria. Sí, pasa la otra, por favor. De ahí están los secretarios y los asistentes. Ellos tienen un rol muy importante y a la gente pues no muy le gusta y la verdad es que tienen mucho trabajo que hacer, no solo dentro de la plenaria, sino que después de eso ellos son los que fundamentalmente se van a encargar de ver que todas las actas queden escritas y que todo quede regulado y que esté pues descrito cada cosa que se habló dentro de la plenaria. Entonces, este va a enviar, después de que finalice toda la asamblea, ustedes tienen sus regulaciones que mínimo un mes posterior a que termine esto, él tiene que enviar todas las actas. Lo importante es que el secretario va a ser el que se encargue de ver que cualquier cosa que se ha dicho, cualquier pregunta o cualquier duda o presentación tiene que estar dentro de las actas. Entonces es algo bien importante y el rol de un secretario en una plenaria es fundamental porque al final si pueden que ustedes hagan un montón de decisiones, tomen muchas posturas y varios hablen su opinión, esa es la idea de una plenaria, que todos puedan conjunto pues llegar a tomar decisiones. Pero si no queda un registro de eso, muchas veces pues esa opinión que tal vez ahorita no quedó porque pues no pasó la moción, en la siguiente asamblea puede que vayan y revisen quién fue el que habló, qué había dicho su organización local sobre eso y cuál fue su postura y ustedes se pueden respaldar con eso. Entonces, él también tiene un asistente que es el responsable de tomar las notas en las actas durante la plenaria y el secretario generalmente se encarga de ir tomando notas, ir haciendo anotaciones dentro de la presentación en PowerPoint que están presentando y que va a quedar igual ahí para el registro. Otra cosa que hacen ellos y que hace el secretario es que una vez que el presidente diga una lista de oradores o que ponga quiénes van a hablar, él se encarga de ayudar a ordenarlos y a que pues siga habiendo un orden dentro de la plenaria. Siguiente. Y creo que este es como el último puesto que tal vez a muchos les parece como que no muy interesante o que solo están como de arriba para abajo corriendo, pero al final son los oficiales de retorno y de logística. Entonces son los que ustedes han visto que en una plenaria se encargan de ir y llevar pues los voting cards, ir recogiendo, ir llevando los micrófonos a todas las personas que tengan preguntas y todo. Pero lo importante es de que ellos también, pues, al final van aprendiendo sobre la logística en todas las reuniones que tenga el equipo de plenarias. Y incluso si ustedes ya, pues, quieren empezar a formar parte del CCC en cualquier AGN, este y el asistente de secretario son buenos puestos en los que ustedes pueden empezar, pues, a empaparse un poquito de cómo es que se trabaja, saber un poquito más la logística, ir agarrándole el gusto y para ir como entendiendo y aportando más a todas sus plenarias. Entonces, esos son los 5 puestos que se van a encargar de ver que toda la plenaria pues se lleve a cabo, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes pueden tener voto? Entonces, esto cambia un poquito dependiendo de cada organización. Entonces, Mel les va a explicar ahorita exactamente quiénes tienen voto para ustedes en AFMC Bolivia. Gracias, Álvaro. Bueno, entonces, chicos, dentro lo que es las votaciones dentro de nuestro NMO, pues recuerden que cada uno de los representantes o presidentes de las organizaciones locales miembro
pues tienen derecho a un voto. Y a menos que por alguna razón a lo largo de la gestión ellos hayan perdido el voto, de igual manera, cada miembro del directorio ejecutivo cuenta con un voto. Esto, y recuerden que todo lo que hablamos ahora es en base a nuestros estatutos y reglamentos internos, entonces es muy importante que pues ustedes también los conozcan. Bueno, ¿cómo se realiza una votación? En nuestra NMO, las votaciones se realizan a través de una tarjeta de votación y pues se pide que se haga, o sea, cuando llamamos a la votación, pues tenemos la opción de abstención, a favor y en contra. Y pues de igual forma, ahorita van a ver en nuestras hojas de moción que pues tenemos que documentar estos resultados. Bueno, si por alguna razón no tuviéramos las tarjetas de votación, lo que se tiene que hacer es a través de papeletas de votación, pero esto como que ya lleva más tiempo, entonces es por eso que a veces las plenarias se demoran un poquito. Bueno, entonces en caso de que sea por papeletas, pues se tiene que repartir papeletas a todos los que tienen derecho a voto y estos tienen que sellar sus tarjetas su papeleta de votación y luego estas son recogidas y son entregadas al CCC para que ellos hagan el conteo de los votos y nos avisen el resultado. Por ejemplo, a nivel internacional, para los que han podido participar de alguna GA o de una regional, pues estos se realizan a veces de manera online a través de alguna plataforma o en algunos casos ha tenido y ha pasado que pues se realiza a través de papeletas y eso lleva bastante tiempo. Bueno, les explico un poquito cómo funciona aquí en nuestro NMO el tema de la mayoría de las votaciones. Una vez que tenemos los resultados de la votación, como ustedes pueden ver, existe la mayoría simple, que es más del 50% de todos los votos a favor, y en esta abstenciones no cuentan. Dentro de lo que es la mayoría absoluta, es más del 70% de todos los votos a favor y de igual forma las abstenciones no cuentan. La mayoría relativa es que pues la propuesta que tenga mayor votación sin superar el 51% de los votos, sin contar los votos de abstención. Entonces, este es como diferente si se dan cuenta de las otras dos. Bueno, entonces, como les iba leyendo, de acuerdo al conteo de los votos, se manejan las propuestas anteriores y pues finalmente pues todas estas pueden fallar. Y tenemos la de 2/3 de la mayoría, es el número de votos a favor, que es al menos el doble del número de votos en contra. Y pues de igual forma abstenciones no cuentan. Tal vez esta parte como que se les complica un poco, pero ya que tengan la oportunidad de participar de una plenaria, una asamblea, y más adelante lo vamos a ver un poquito, cómo es que funciona esto de los votos, ¿no? Claro que esto depende del número de personas habilitadas a votar. Bueno, vamos a proceder con la siguiente parte, que es como la parte más importante y tal vez un poquito difícil de entender al inicio, que es la parte de mociones y debate. De igual forma, lo que vamos a hacer es mostrarles un video para que conozcan un poquito y luego Álvaro les va a ir explicando con más detalle. Bienvenido a la segunda parte de la serie de videos sobre los procedimientos del plenario de IFMCA. En este video aprenderemos sobre la moción y el debate. Las mociones son la forma de interacción durante el plenario, son la forma en la que podrías cambiar un reglamento o adoptar un reporte. Deben estar escritas en la forma de moción y ser entregadas al equipo plenario antes de las 12 del día anterior. Un segundo tipo de moción son las mociones de procedimiento. Responden a circunstancias específicas que ocurren durante el plenario y deben ser tratadas inmediatamente. Las causas específicas para mandar estas mociones están especificadas en nuestra Constitución y reglamentos. Para hablar durante el plenario tenemos diferentes alternativas. El punto de información es un comentario que entrega valor o relevancia a una discusión. No son ni discursos ni opiniones. Puedes hacer un punto de información elevando tu tarjeta de voto y diciendo Point of Information. El punto de orden se utiliza cuando crees que un procedimiento no está siendo tratado apropiadamente de acuerdo al reglamento. Puedes hacer un punto de orden elevando tu tarjeta de voto y diciendo Point of Order. Este debe ser tratado inmediatamente. Vamos a ver unos ejemplos.
En el siguiente caso, en el que el chair olvida pedir un secundador para la moción, sería un punto de orden, ya que no se está cumpliendo el reglamento de moción y debate. Sin embargo, en el siguiente caso se está emitiendo un comentario con información valiosa, por lo que sería un punto de información. Imaginemos el siguiente caso. Decidiste enviar una moción sobre un policy statement en el que estabas trabajando el día antes del plenario. El chair añadirá tu moción a la agenda, leerá tu moción, dirá que fue propuesta por ti y preguntará si hay algún secundador. A continuación existen dos escenarios posibles. El primero es que nadie desee secundar tu moción, por lo que se dice que la moción falla por falta de relevancia. En este caso, se continuará con la agenda del plenario discutiendo las siguientes mociones. En el segundo escenario posible, una vez leída tu moción, existirá alguien que desee secundar y levantará su tarjeta de voto. Entonces el chair elegirá al azar entre todos aquellos que deseen secundar a quien será el secundador definitivo de tu moción. Una vez que tu moción tenga alguien que propone y alguien que secunda, el chair preguntará: ¿alguna modificación? Esta puede ser hecha por ti o por otros. En caso de que otros la hagan, se te preguntará si la aceptas. Si es que no, se votará en paralelo. Si es que estás de acuerdo con la modificación, se le preguntará a tu secundador si está de acuerdo también. En caso negativo, se buscará otro secundador. Seguidamente, el chair preguntará si existe alguna negativa directa. De no existir, se dice que la moción pasa nemo contra o sin negativas. Si existe una negativa directa, la persona deberá levantar su tarjeta de voto. El chair dirá: ¿existe alguna alternativa de moción? En caso de existirla, se votarán en paralelo de la forma como lo habíamos explicado anteriormente. Posteriormente se abrirá una lista de personas que desean hablar y expresar su opinión, y por último se procederá a una votación. La mayoría elegida para la votación dependerá del tipo de modificación que se desea hacer. Esperamos que estés listo para el siguiente plenario y que hayas disfrutado nuestro video. Bueno, ¿qué les pareció? Súper fácil de entender, ¿verdad? Sencillo y ya ahorita ya todo está claro. Aunque no lo crean, muchas veces para los que hemos participado en alguna RM o en alguna GA o incluso en las asambleas nacionales de cada NMO, pues casi siempre es algo así la explicación de una moción y el debate, ¿verdad? Un pequeño videíto, unos 2, 3 minutos y démosle. Y entonces todos los que están participando, y les prometo que incluso muchos de los que están, pues tienen voto y están como participadores activos dentro de la plenaria, pues muchas veces nos perdemos, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de explicar todo lo del video de una forma un poquito más sencilla y con ejemplos, que es lo que quiero que ustedes pues me ayuden y vayamos compartiendo un poquito, ¿verdad? Lo importante de todo esto es de que, como se dieron cuenta, una moción es la forma en la que ustedes van a proponer hacer algún cambio a una constitución, a alguna ley. Si en su organización local no les parece cómo están trabajando a nivel nacional y quieren cambiarlo en su constitución, pueden hacerlo y por eso es que ustedes tienen ese derecho a voz y están participando dentro de la plenaria. Sin embargo, pues todo tiene un orden y entonces cada moción tiene que presentarse antes del inicio de la plenaria. En el video vieron que a nivel internacional se hace antes de la medianoche del día anterior. Sin embargo, yo estaba hablando con Meli y me dijo que con ustedes necesitan hacerlo antes de que empiecen las plenarias durante toda la AGN. Entonces, si tienen alguna moción, vayan desde antes preparándola. Si tienen como algo que no estén seguros, vayan preguntándole a otras organizaciones locales y entre presidentes se pueden poner de acuerdo para hacer alguna moción juntos. Entonces, ya desde antes que empiece el debate, ya ustedes saben que hay gente que también le parece que sería bueno cambiarlo y que van a estar para secundar sus mociones, ¿verdad? Entonces, toda esta gran diapositiva con un montón de letras, lo importante es de que quienes pueden presentar una moción, solo los miembros de su directorio ejecutivo, los directores nacionales, presidentes de organizaciones acreditadas. Entonces, esos son los 3 grupos que pueden presentar una moción. Y cada moción, como les había dicho, tiene que presentarse primero al CCC y el presidente, una vez que va a ver si la incluye dentro de la plenaria, la va a leer. Y como les dijo Meli, y como lo habíamos platicado antes, él tiene que tener un conocimiento grande sobre cuáles son las mociones que se pueden presentar, cuáles son las mociones procedimentales, que vamos a hablar más adelante, y tratar de que no choquen con lo que ustedes ya tienen dentro de sus leyes y dentro de su constitución.
Entonces, como les había dicho, el director ejecutivo también junto con el CCC se encarga de garantizar que todas las mociones que ustedes van a presentar como organizaciones locales no vayan contra los estatutos y reglamentos que ya existen. En caso de esto, ellos pueden ejecutar inmediatamente la moción para que pueda votarse y entonces ya deciden cuáles van a seguir, si es una nueva moción o si van a seguir lo que ya estaba antes dentro de sus constituciones. Entonces, todas las mociones tienen que llevar un secundador. Eso es algo bien importante y lo vamos a ver más adelante, que ustedes no pueden proponer algo y que de una vez se vote, sino que tiene que haber mínimo alguien que diga, sí, me parece una buena idea, entonces yo voy a secundarlo. Y cuando ustedes presentan una moción, pueden haber amendments. Entonces, eso es algo que el chair o el presidente de plenaria vaya a preguntar. Si alguien está de acuerdo, piensa que su moción es buena, pero quiere hacer algún cambio pequeño. Entonces, esa es la otra. Y siempre el autor de una moción tiene derecho a hablar durante un debate. Generalmente hablan al principio para explicar la moción y cuál es pues el sentido detrás de lo que ellos están proponiendo. Y al final de cualquier lista de oradores, ellos pueden volver a hablar y tienen derecho para poder dar su última opinión sobre eso, ¿verdad? Sigamos. Bueno, entonces, esto es sobre las enmiendas que habíamos hablado. Entonces, cada enmienda también se puede explicar y el presidente tiene que preguntarle a esa persona que está proponiéndola que la explique y entonces una enmienda tiene que aprobarse tanto por el que la propuso como el que la secundó. Eso es la primera parte y todo lo que están hablando ahorita en estas primeras líneas, ¿verdad? Entonces, de ahí la otra forma es que si ustedes presentan una moción, puede que alguien no esté de acuerdo y entonces él presente una negativa directa, que es lo que hablan estas últimas dos líneas. Entonces, esa negativa directa es decir, yo estoy totalmente en contra de lo que esa moción está diciendo y no quiero que pase. Entonces, ustedes presentan una negativa directa y ya después de eso se hace una discusión y después de eso se hace la votación. Esa es la forma en que una moción es debatida y es discutida durante toda la plenaria. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver que una moción entonces puede aprobarse por dos formas. Una, porque nadie esté en contra, entonces nadie dice una negativa directa, la moción tiene un secundador y entonces pasa por mayoría simple o por name of contra, que es que nadie está en contra. Ahora, si hay alguien que está en contra, sí tiene que hacerse una votación y entonces cualquier moción normal pasa por mayoría simple, que es lo que les había explicado antes. ¿Cuáles mociones tienen que ser, pues, pasadas de diferente forma? Que es lo que vamos a ver después en la siguiente diapositiva. Tenemos mociones regulares, que son cualquier cosa, cualquier enmienda a su constitución, cualquier, pues, procedimiento de votación o lo que sea que ustedes van a hacer durante la plenaria. Y están estos casos que son bien especiales, que son mociones de procedimiento. Las mociones de procedimiento tienen siempre prioridad antes de cualquier cosa que esté pasando en la plenaria. Entonces, en ese momento, el presidente para la plenaria y esta moción sí se puede presentar en cualquier momento. Si a mitad de la plenaria necesitan hacer una moción de procedimiento, ustedes van, se acercan al presidente del CCC y le dicen que quieren presentar esa y él tiene la responsabilidad de hacerla y que voten de una vez por eso, porque al final pues tiene el derecho a interrumpir a cualquiera que esté hablando, cualquier debate que esté pasando y cualquier procedimiento o votación incluso que se esté llevando a cabo en ese momento. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es de que se propone la moción de procedimiento, luego el presidente de la plenaria hace una breve introducción, le da un espacio para que el que la propuso pueda hablarlo y después de eso se vota. Estas no pueden pasar por name of contra o porque nadie esté en contra. Estas se tienen que votar sí o sí siempre. Y la otra diferencia es que estas mociones de procedimiento
pasan solo cuando hay mayoría de 2/3. Entonces, en la siguiente diapositiva están creo que son como 10 puntos únicos que están en la Constitución, que son mociones de procedimiento. Y si se dan cuenta, son cosas como muy técnicas y no son las decisiones importantes, pero sí van a cambiar todo el curso de una plenaria. Entonces, por ejemplo, siempre que se empieza una plenaria, una moción de procedimiento tiene que hacerse para que pues se abra eso, ¿verdad? Luego también para debatir puntos, para volver a abrir una lista de oradores que ya fue cerrada, tiene que hacerse por una moción de procedimiento y no es que puedan volver a tocar el tema que hayan hablado y que hayan cerrado otra vez sin hacer esto. Entonces, estos son los casos bien especiales en los que se hacen mociones de procedimiento y algunas cosas que son importantes es que cuando ustedes quieren volver a discutir porque pues al día siguiente quieren volver a discutir un punto de la agenda o algo, estas son muchas veces las formas en las que se hace una moción de procedimiento. Porque si se dan cuenta, para reabrir la apertura de una moción que está en la E, se tiene que hacer una moción de procedimiento. Entonces, en dado caso que ustedes ya no estén de acuerdo con una decisión tomada o quieran quitar alguna moción o suspender incluso alguna bylaw que hayan ustedes ya aprobado, tienen que hacerlo por una moción de procedimiento para volver a abrir ese punto y entonces se vuelve a votar y todo el procedimiento que hayan hecho, ¿verdad? Otra situación importante es que hacer caso omiso de la decisión del presidente de plenaria o dar un voto de no confianza a la persona que está ahí. Entonces, si se dan cuenta, siempre se pues vota por quién es el presidente y se supone que pues ustedes van a votar por una persona que esté en la capacidad y que conozca bien pues todos los procedimientos y todo lo que están haciendo, pero van a haber veces que pues tal vez solo no esté dando la talla a esa persona o que esté tomando decisiones que parezcan que favorecen a alguna organización local en específico. Entonces, en ese momento, ustedes pueden hacer una moción de procedimiento para quitar al presidente y pues se quedaría el presidente, ¿verdad? Entonces, luego de esto, pues vamos a pasar a hablar sobre el motion maze, que está en la siguiente diapositiva. Bueno, esto es lo que les había dicho, solo que tiene que pasar por 2/3 y no puede pasar por una sin que voten, ¿verdad? Siempre se vota y pasa por 2/3. En la siguiente, van a ver que este es el dibujito más bonito de la vida y que les va a ayudar en todas sus plenarias a nivel nacional, a nivel internacional, regional, donde vayan, lleven esto impreso en su billetera o algo así, si quieren, o llévenlo siempre a la mano, porque pues al final esto es lo que los va a ayudar a entender de verdad qué es lo que está pasando. Entonces, si se dan cuenta, esto es el algoritmo de cómo es que se trabaja en toda moción, ¿verdad? Y cómo es que se va a llevar el debate. Parece muy difícil y nos vamos a enfocar en explicarlo ahorita que vamos viendo los ejemplos. Entonces, me les va a dar unos ejemplos, vamos a leerlos, vamos como a pensarlo y después vamos a regresar al motion maze para ver cuál es como la ruta que se tomaría en esa ocasión, ¿verdad? Entonces, solo me les va a explicar antes de eso lo de las hojas de mociones. Bueno, rapidito, antes de continuar, les quiero mostrar cómo es una hoja de moción. A partir de ahora vamos a manejar dentro la NMO 2 hojas de moción. Como pueden ver, para la izquierda está una hoja de moción regular, que tiene pues el número de moción, hay que poner qué número de moción es, tiene que poner esta propuesta por quién, como ya les habíamos explicado antes, quiénes pueden hacer mociones, entonces de igual manera secundado por quién, la hora, la fecha y obviamente cuál es la propuesta, cuál es la moción que están presentando. De igual forma, más abajo ponemos si es que, por ejemplo, hace rato Álvaro les comentaba, si es que hay una enmienda, algo que quisieran aumentar, pues si hasta ahora no lo han comprendido, ahorita con los ejemplos va a ser un poco más fácil. Y pues en la parte de abajo, como ustedes pueden ver, es el llenado por el CCC. Entonces, una vez que yo agarro y entrego mi hoja de moción al CCC, ellos pues dan lectura de mi moción y pues
como les decíamos, ¿no? Si hay una negativa directa, alguien dice, pues yo tengo una negativa directa, entonces ahí marcamos si es que hay o no y explicamos si es que hay una explicación, ¿no? Porque tú puedes hacer una negativa directa y explicar el por qué o simplemente hacer la negativa directa y nada, no das una explicación. Entonces, de igual forma abajo se pone el número de votos. Es importante tener registrado nuestro número de votos, cuál es el resultado y de igual forma, pues si es que había una mayoría simple o qué tipo de mayoría fue. Al lado derecho pueden ver la moción procedimental, que es la última que les explicaba Álvaro. Entonces, como este es diferente, pues este formato no cuenta con la parte de enmiendas o la parte de la negativa directa, porque no entra dentro de lo que es esta moción. Entonces, esta hoja es como más simple que la anterior. Entonces, es importante que si yo voy a hacer una moción, conozca el llenado correcto de esta hoja. Eso quiere decir que por toda la parte de arriba, hasta antes de llenado por el CCC, yo debo saber llenarla, ¿no? Yo debo llenar correctamente. Yo no puedo hacer una moción si no estoy secundada por alguien. Yo no puedo agarrar y decir, pues quiero presentar una moción propuesta por presidente de FMCI Bolivia y contarles toda la propuesta y demás, y resulta pues que no tengo alguien que me secunde, entonces nada, mi moción no es válida. Entonces es importante que ustedes sepan esto y que realmente sepan llenar estas hojas, ¿no? Porque el CCC les puede quitar totalmente validez y se pierde a veces tiempo valioso en lo que otra vez están llenando la hoja de moción y están buscando a alguien que les secunde, cuando se podría haber hecho con anterioridad. Entonces, bueno, ahí tienen las hojitas. En realidad no es muy difícil, como pueden ir viendo. Y vamos a pasar a los ejemplos. Los vamos a ir haciendo junto con Álvaro. Y pues a ver ahí, como que queremos ver si están entendiendo también esta parte de las mociones. Y es a partir de estos ejemplos que realmente creemos que vamos a consolidar un poquito toda la información que hasta ahora les hemos proporcionado. Y esperemos que se entiendan. Ahora sí, por favor, si es que en algún momento tienen una duda en la parte de los ejemplos, sí queremos que participen un poquito. Entonces ahí vamos con la primera. Álvaro, ¿voy yo? ¿Vas tú? Voy yo. No, voy yo. Claro, voy yo. Bueno, entonces, a ver, les voy a ir mostrando. Bueno, entonces, esta es la primera moción. Miren, la moción. Que FMCI Bolivia realiza una donación de $10,000 para salvar a los pingüinos del mundo. Está propuesto por el presidente de FMCI Bolivia. Y ¿alguien quisiera secundar mi moción? Álvaro, tal vez tú. Yo quiero secundar la moción. Levanto mi bandera. Gracias. Entonces, Álvaro me secunda la moción. Y ahí es donde pues queremos un poco de su participación, a ver si es que han entendido. Y ahí preguntan, ¿existe alguna enmienda a esta moción? Eso quiere decir que si tienen algo para aumentar a esta moción. ¿Alguien tiene alguna sugerencia tal vez? Yo. Que además de pingüinos sea los osos polares. Muy bien, le vamos a poner acá que es por el BPI de AFMCI Bolivia. Y pues también a los osos polares. Muy bien. ¿Alguien tiene una negativa directa? Supongamos que no hay una negativa directa. Eso quiere decir que por mayor... miento. Entonces, en este punto, cuando hay una enmienda, para aprobar la enmienda, se tiene que preguntar a quién ha propuesto la moción. Entonces, si el que ha propuesto está de acuerdo, pues se aprueba la enmienda. Y si no hay una negativa directa, esta moción pasa por mayoría simple. Entonces, ya que no hay una negativa directa, la moción ha pasado por mayoría simple. Entonces, es importante que en este punto y durante cualquier plenaria en la que asistan, cuando una moción pasa, todos tenemos que aplaudir. Es súper importante. Ahora no, porque va a entorpecer el webinar, pero es importante que lo sepan. Entonces, vamos a pasar al siguiente ejemplo. ¿Sí? Entonces, solo vamos a regresar ahorita. De hecho, el siguiente ejemplo era el de donde íbamos a hacer la enmienda. Pero ya que ya el BPI lo hizo, entonces vamos a explicar en el Motion Maze qué fue lo que pasó ahorita, ¿verdad?
Entonces, si quieren, les voy a compartir mi pantalla y vamos a hablar sobre esa parte. Ya. A ver. Ok. Ya. Bueno, entonces, si se dan cuenta, se voy a regresar aquí un poquito. Va. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en esta, verdad? Entonces, en esta tomamos esta ruta. Entonces, primero, pues, leímos la propuesta que era sobre los pingüinos normales. De ahí buscamos un secundador, que yo fue el que lo secundé, entonces íbamos acá, todo bien. Luego, se preguntó por enmiendas, y entonces, pues, el BPI hizo una enmienda, y en este momento, lo importante es de que tienen que regresar un poquito, porque el chair tiene que pedir si el que propuso la enmienda la acepta. En ese caso, Meli, pues aceptó la enmienda. Luego, el que es secundador tiene que aceptar también esa enmienda, y a mí también me gustan los osos polares, entonces por mí estaba bien. Y entonces, después de eso, ya se adquiere la enmienda dentro de esta moción original que había pasado y se piden negativas directas. Entonces, en ese momento, como no hayan negativas directas, la moción pasó por el mismo contra. Entonces, esto es como lo más fácil que puede pasar en una enmienda. Que alguien haga una enmienda que ya se han puesto de acuerdo desde antes, y entonces el que lo propuso y el que secundó lo van a aceptar. ¿Qué hubiera pasado? Por ejemplo, ahí voy a borrar aquí. Va. Si llegábamos hasta esta parte, ¿verdad? Llegábamos hasta esto que decía, pues que íbamos a hacer la enmienda, hicieron la enmienda, y Meli pues sí lo aceptó porque es amiga de José Antonio, pero a mí no me parece, porque yo la verdad es que solo quiero que el dinero vaya para los pingüinos, porque los osos tienen que tener su propio donativo y que busquen quién los funda, ¿va? Entonces, en ese momento, como yo no la acepté, entonces nos iríamos para este lado. Y lo que se hace es que se busca un nuevo secundador. Entonces, como yo ya no quise secundar, entonces alguien más tiene que secundar eso para que sea una moción que tenga validez. Por ejemplo, si nadie quiere los osos polares, porque la verdad es que son medio mala onda, entonces esa moción no pasa. Si una moción no tiene un secundador o si un amendment no tiene un secundador, entonces la moción, pues ahí se queda, ¿verdad? Pero en dado caso que sí hubiera algún otro secundador, entonces ese se vuelve en el nuevo secundador, y yo como VPX, como ya no me pareció la propuesta, entonces ya no aparezco tampoco en las actas porque pues yo ya no quise hacer la enmienda. Entonces se encuentra, se llega a esto, se agrega y otra vez se vuelve a votar, pues volvería a pasar acá. ¿Ok? Estos son los dos casos que pueden pasar en una enmienda y los casos como más difíciles que pueden haber. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo con Meli. Espérate, voy a dejar de compartir mi pantalla para que lo veamos en el tuyo. Hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda? ¿O alguien no entendió qué fue lo que pasó? O si quieren pueden escribirla también en el chat porque les da pena que escuchemos su voz o algo. Y ahí los podemos ir como ayudando. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. En este caso, tal vez alguno de ustedes quiera hacer una moción. ¿Alguien? Vamos a escoger a alguien aleatoriamente de los que están participando. A ver. Para que podamos explicarles, chicos, alguien que quisiera participar, tal vez un miembro del directorio ejecutivo, Yankee. Yankee, te escuchamos. Buenas noches, chicos. Yo quisiera proponer, o sea, ahora que estamos con ejemplos, puedo proponer lo que quiera, ¿no? Lo que Sí, quieras. sí, no importa. Ya, entonces,
No sé. Yo, bueno, quiero hacer la moción para que FMC Bolivia, no sé, bueno, con lo de la pandemia, que los del National Team creen prototipos de ventiladores, no sé, mecánicos. Gracias, Jan. ¿Alguien que quiera secundarla? Yo, la Ya. segunda. Álvaro, tal vez mientras voy escribiendo puedas continuar preguntándole. Ok. Alguien que tenga una enmienda. Para este ejemplo, como ya hablamos de las enmiendas, vamos a suponer que nadie tiene una enmienda. Entonces, ya tenemos un secundador. Entonces, pasamos a preguntar si hay negativas directas. ¿Alguien tiene una negativa directa? Yo. Ok, entonces el presidente de iFMC Bolivia tiene una negativa directa, porque pues obviamente no pueden fabricar sus propios ventiladores mecánicos porque no tenemos el dinero para eso, entonces pues no. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este momento? Vamos a regresar al Motion Maze un momentito y les vamos a explicar cuáles son las dos situaciones que pueden pasar si alguien hace una negativa directa, como en este caso. Entonces, cuando alguien hace una negativa directa, lo que pasa es que se tiene que llevar a una votación y déjenme ver, aquí está. Va. Perdón. Va, ahí estamos. Va, entonces todo iba bien hasta acá, estábamos felices, ni siquiera había enmiendas, entonces nos fuimos hasta acá abajo. Y acá, en el momento en el que preguntamos por negativas directas, pues sí había. Entonces, cuando hay una negativa directa, pueden haber dos opciones. Puede haber una moción alternativa o puede que la persona que tenga una negativa directa no tenga una moción, solo no le parece lo que están proponiendo, entonces pues quiere que voten. Entonces, para este caso vamos a suponer que no tiene una moción alternativa. ¿Esta quién la propone? La persona que dijo la negativa directa. Entonces, en este caso, Meli tendría que decir que tiene una moción alternativa. ¿Tenés alguna moción alternativa, Mel? No. Bueno, Ok. no, para seguir el ejemplo, bueno, mi opción alternativa sería que solos como equipo nacional no podríamos hacer fabricación, sin embargo, en coordinación con otras instituciones, podríamos llegar a algún acuerdo para hacer un plan estratégico para ver si en un futuro cercano podemos hacer la fabricación de los ventiladores. Ok, va. Si se dan cuenta, lo que propuso ella es totalmente diferente a la moción original. Esa es la diferencia entre una enmienda y una moción alternativa. Que la enmienda solo añade, quita o cambia una pequeña cosa, pero sin cambiar el sentido de esa moción. En este caso, por ejemplo, una enmienda pudo haber sido que hicieran ventiladores mecánicos, pero que también hicieran mascarillas. Eso sí puede ser una enmienda. Pero como está cambiando el sentido de que ya no quieren que hagan eso, sino que ella piensa que lo que tiene sentido es que solo trabajen en pensar un plan estratégico y algo que es totalmente diferente, entonces esa es una moción alternativa. En ese caso, lo que se hace es de que se abre una speaker list. ¿Y para qué sirve la speaker list? Para que pues todos puedan discutir, porque ya en este momento hay dos cosas totalmente diferentes que se están planteando y cada quien puede tener su opinión. Entonces, la persona que está de presidente, pues abre una speaker list, él pregunta si hay oradores, quiénes quieren hablar, da la palabra tal vez a 3 o 4, dependiendo de cómo él quiera. Y después de eso, ya todos tienen una mejor pues visión de qué es lo que querían ellos, ¿verdad? De qué era lo que quería la persona que propuso la moción original y qué es lo que está proponiendo la otra persona. Entonces, en ese momento, como ya se explicó totalmente la moción alternativa, habíamos dicho que ninguna moción pasa si no tiene un secundador. Entonces, se tiene que pedir un secundador para la moción alternativa. En dado caso que sí haya un secundador,
Entonces ya tenemos 4 personas que ya están involucradas en esta moción, ¿verdad? Está la persona que propuso lo original y la persona que secundó esa moción. La persona que dio su negativa directa y que propuso una cosa alternativa y la persona que secundó la propuesta alternativa. Entonces, lo que se hace después es que se vota entre la moción alternativa y la moción original. Y aquí es donde sirve la mayoría relativa. Entonces, acá la diferencia es que ustedes no van a poder votar solo a favor, en contra o abstenerse, sino que tienen que votar o quiero la original, o quiero la alternativa, o no me parece ninguna de las dos. Y habíamos visto que en la mayoría relativa lo que cuenta es el 51%, o sea, la mitad de los votos más uno. Entonces, si la mitad de los votos más uno dice que no les parece ninguna de las dos, entonces las dos mociones pierden y ya no se pasa y pues seguimos con la agenda, ¿verdad? Ahora, si digamos estaban votando 22 personas y 13 personas dicen que les parece mejor la alternativa, entonces en ese momento la moción alternativa es la que gana. Sin embargo, no es que pase. Este es como el escenario más difícil, ¿verdad? Sino que en ese momento ya ustedes decidieron que les parecía mejor la alternativa y que se van a quedar con esa después de como las 2 horas de discusión que tuvieron en la plenaria. Y entonces ya esto viene y se va hasta acá arriba. Y volvemos a empezar todo este procedimiento, pero ya no con la primera moción, sino que con la moción alternativa. Entonces, ese es como el peor de los casos, ¿verdad? El que se complica más. Entonces, si entienden este, pues ya lo demás va a ser súper fácil. De ahí, vamos a regresar así rapidito para ver qué hubiera pasado si, por ejemplo, Meli no tenía una moción alternativa y la verdad es que solo quería poner negativa directa por molestar. Y que le gusta que la gente vote y le llegan a las plenarias que se alarguen y que no haya social. Entonces, no tiene una moción alternativa y ya solo se hace el voto por la moción original. Entonces, ustedes ya, pues, se abren los votos y deciden, estoy a favor, estoy en contra, me abstengo de votar y ya no hay nada más, ¿verdad? Entonces, gana por mayoría simple. En esta no cuentan las abstenciones, entonces tienen que tener cuidado si se van a abstener. Eso es algo como que bien importante y que a mí me gusta hablarlo, porque siempre que alguien se abstiene, es decir, mejor ni hubiera ido, pues, para mí, o sea, es como algo personal, solo en el caso que de verdad no entendas de qué están hablando, no tengas ni la menor idea y no puedes tener una opinión sobre eso, entonces abstenete. Si no, como se dieron cuenta, en la mayoría de pues las mayorías, las abstenciones no cuentan. Entonces, si ustedes se abstienen, es como que si no estuvieran ahí sentados. Mejor decídanse, votan por una, votan por la otra, a menos que desconozcan qué es lo que están hablando y no puedan en serio tener una opinión al respecto. Entonces, esos son como los 3 casos más importantes y cómo es que ustedes pueden interpretar este motion maze. Entonces, creo que esto es como lo que traíamos con ustedes. El próximo ejemplo, si querés lo hacemos como para que es más importantes. A ver, un ratín. Bueno, chicos, ¿se han dado cuenta de ese pequeño gráfico? Es como la salvación. Y parece un chiste el llevar uno en el bolsillo, pero llegado el momento, pues te salva la vida. Como Álvaro les comentaba, por ejemplo, en la parte de las negativas directas, a veces es como que de verdad mucha gente agarra y directamente estoy en contra porque quiero que todos voten. Entonces, en algún punto es divertido como que todo el mundo vote y esté emocionado porque no había votaciones, pero a veces no. Entonces, la otra parte que quiero resaltar y es importante ahorita antes del ejemplo es que si ustedes no saben nada del tema que se está hablando, realmente es mejor que se abstengan a votar sí o no, porque durante las plenarias se toman decisiones importantes. Entonces, si bien pueden llegar a ser un poquito cansadoras, es importante que nosotros como que estemos atentos a todo lo que sucede. Ahora, por ejemplo, en la March Meeting hemos tenido plenarias hasta las 4 de la mañana y sí, no hemos tenido social program. Y pues uno quiere salir rápido y quiere salir de ahí, pero
es hermoso también estar dentro de la plenaria y ser parte de estas decisiones importantes. Entonces, así como a nivel internacional hay decisiones importantes, pues dentro de nuestro ámbito nacional también. Entonces, todo lo que ocurre dentro de la plenaria y las decisiones que se toman, es por eso que se hace todo este procedimiento, porque no son decisiones a la ligera, sino que comprometen el camino dentro de nuestra asamblea, dentro de nuestra MO y el trabajo que va a haber durante la gestión entrante. Entonces, es bastante importante. Vamos a hacer un ejemplo más. Ahora sí, estaba leyendo, ahora mientras Álvaro hablaba, en los chats que alguien quería participar para hacer una moción. ¿Dónde está? Ale, ¿eras tú la que quería hacer una moción? Bueno, creo que no está, pero alguien que quisiera hacer una moción para que volvamos a ver todo esto y ya como que el último ejemplo y a ver si ahí sigue habiendo un poco de dudas. ¿Alguien que quiera hacer? Yo me animo. ¿Ya? ¿Cuál? O sea, la moción directamente. Ya. A ver, que IFIMSA Bolivia pague los boletos de avión de su equipo nacional y de los polls a todas las reuniones y asambleas que hayan a nivel nacional e internacional. Ya, gracias. ¿Alguien que secunde esa moción por ahí? Yo la secundo. Gracias, Cami. Ok. ¿Alguien tiene una enmienda a la moción? ¿No? Ok. ¿Alguien tiene una negativa directa? Yo tengo la negativa directa. Ok, va. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahorita? Se va a preguntar si él quiere explicar tu negativa directa. Entonces, ¿querés explicar por qué hiciste tu negativa directa? Sí, ya que el pagar boletos aún, o sea, influye mucho presupuesto, ¿no? Y eso, solo porque no quiero pagarle al resto del equipo nacional sus pasajes. Ok. ¿Tenés alguna moción alternativa? Que no se paguen en su totalidad los boletos, que se les dé un 10 a 20% del boleto y que esa sería mi moción alternativa. Ok. Va. Entonces, en este momento buscamos un secundador. ¿Alguien quiere secundar la moción alternativa que dice que solo se le pague el 15% de los boletos? Yo. Ok. Va, tenemos un secundador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos ahorita hasta abajo, si se imaginan el Motion Maze, estamos que van en la puntita, entonces vamos a votar entre la moción original que decía que les paguen el 100% de los boletos y que a todos, y el otro que dice que solo les paguen el 15% a algunas personas. Entonces, vamos a, pues, ahorita votar, ¿verdad? Entonces, imagínense que, ¿cuántos polls tienen ustedes en total? ¿Cuántos votan, Meli? 8 12. polls. 11. 8 polls, pero vota también su director y todo, ¿va? Bueno, digamos que 15 personas tienen ahorita derecho a voto. Ok, Mejor. va. Entonces, hay 15 personas que tienen derecho a voto y de esos, pues digamos que solo 5 personas estaban de acuerdo con la original. De ahí habían las otras 10 personas que estaban de acuerdo con la alternativa y nadie estaba en contra de las dos porque piensan que pues sí se necesita que ayuden con algo. Entonces, ¿qué pasa acá? Si se dan cuenta, de los 15, sí tenemos mayoría relativa. Entonces, hay mayoría de 2/3 para la alternativa. Entonces, en este momento, nos olvidamos de la original y vamos a votar por la alternativa. Entonces, se vuelve a pedir otra vez
un secundador, se vuelven a pedir enmiendas, porque, por ejemplo, en incluso ustedes pudieran hacer otra enmienda, porque pues pedimos la propuesta, el secundador, una enmienda, y pueden hacer una enmienda sobre la moción alternativa que ya había sido aprobada, ¿verdad? Y de ahí se pide negativa directa y puede seguir esto por horas y horas hasta que todos lleguen a una decisión en la que estén de acuerdo con lo que van a quedar. Entonces, creo que pues esos son los casos más difíciles donde cuesta un poquito entenderlo porque pues no es que ustedes ya ganen en esta votación y pues ya pasa y ya eso es lo que queda, sino que se tiene que volver a preguntar todo y hacer todo el procedimiento otra vez. Creo que con eso es lo más importante sobre el Motion Maze y nos faltan como 2 o 3 diapos y si quieren después volvemos a hablar sobre las dudas o podemos ver si alguien tiene alguna duda ahorita antes de pasar al siguiente tema que es lo último. Yo tengo una duda. Uh-huh. ¿No había algún punto donde tenían, o sea, el que cuando dicen la moción alternativa, no tenían que preguntarle al que propuso? O sea, sí estaba de acuerdo, creo. No, eso es para el secundador. No. Digamos, bueno, no sé, repetí tu pregunta, tal vez no te entendí. No, sí. Ya me acordé. Sí, si no regresamos al Motion Maze. Pero sí, cada moción tiene que tener un secundador. Entonces, el secundador tiene que estar de acuerdo con la moción presentada. Pero el que la propuso no va a estar de acuerdo, obviamente, con la alternativa, porque, pues, el que propuso la alternativa está totalmente en contra de la moción original. Entonces, por eso es que súper como llevar a votación. Tengo una duda. Tenemos ¿El una... secundador inicial puede hacer una enmienda también? No. Eso es algo importante, que la persona que está proponiendo y el secundador no hacen enmiendas, porque en teoría, cuando una persona está secundando es que está de acuerdo con la moción que está siendo presentada. Si tú no estás de acuerdo con eso, entonces deberías de, pues, ponerte de acuerdo con alguien para que haga una enmienda, ¿ya? Entonces, esto pasa muchas veces porque pues sí estamos de acuerdo y queremos que eso pase porque pues si no hay secundador ni siquiera vamos a hablar sobre la moción, pero sí es bueno que dentro de ustedes pues si quieren hacer alguna enmienda, quieren cambiar algo, entonces siempre hay alguien que secunde la moción y ya si tú querías hacerte enmienda, después la haces, pero generalmente son personas diferentes las que tienen que hacer las enmiendas que los secundadores. Gracias. Y creo que aquí hay otra duda en el chat. Dice, el tema de la votación cuando hay una moción alternativa y cuando se van a votar en todos los casos que no tenga una moción alternativa. ¿Quién hizo esa? Yo, pero no sé si me expliqué bien. Contanos. Hace un ratito, creo que en el primer ejemplo, estábamos con la moción de los $10.000 por los pingüinos. Y hubo, para que vuelva para atrás, hubo una moción alternativa. Y ahí explicaste, ¿no? ¿Qué tipo de votación se tiene en cuenta cuando hay una moción alternativa y qué votación se tiene en cuenta cuando no hay una moción alternativa y solo hubo una negativa directa? Sí. Porque hablaste del tema de las cuando uno se abstiene de votar o algo parecido. Regresame a las mayorías. A las mayorías. Creo que está hasta el principio. Aquí. Va. Todas las mociones pasan por mayoría simple. Entonces, cuando hay una negativa directa, pero no hay una alternativa, entonces ustedes trabajan con mayoría simple, que es más del 50% de los votos a favor y las abstenciones no cuentan. Solo cuando hay una alternativa, entonces ya vas a hablar de mayoría relativa. Bárbaro, listo. Gracias. Es más que todo por esto que dice aquí de último, que en dado caso que hayan más votos en contra de las dos, entonces fallan las dos. Porque pues cuando tenés solo una moción y estás votando sí o no, no puedes votar las dos. Entonces por eso es que se hace relativa. Ahora sí. Okay.
Bueno, creo que ya no hay más preguntas, sino para el final las vamos a seguir respondiendo. Como han podido ver, en realidad no es muy complicado, es necesario como que repasarlo una y otra vez hasta poder entenderlo mejor. Pero ya que lo entiendes, es bastante fácil. Bueno, la otra parte que es también importante es la parte del derecho a voz. Si bien una parte es la del derecho a voto, que es la que ya habíamos tocado anteriormente, otra muy importante es esta parte del derecho a voz. Todos los participantes dentro de la plenaria tienen derecho a voz. Si se acuerdan quiénes eran los participantes, eran los presidentes o representantes de las organizaciones locales, el directorio ejecutivo, la directiva nacional. Sin embargo, los observadores también pueden tener derecho a voz. Los observadores son el resto de nosotros que conformamos la plenaria, que hemos asistido a la Asamblea Nacional. Entonces, a través de una votación podemos habilitar hago mi moción para que el resto de los observadores tengan derecho a voz. Entonces, pues a partir de eso, durante toda la plenaria ustedes tienen derecho a voz. Para poder utilizar el derecho a voz, esta parte es muy importante. Denme un ratito. Bueno, para la parte del derecho a voz existen dos formas. Uno es el punto de orden y el otro es el punto de información. El punto de orden, como pueden leer en la pantalla, exclusivamente se refiere a la aplicación o interpretación de los estatutos y reglamentos. Por eso igual decíamos, si se acuerdan al principio, que los miembros del CCC es importante que pues dominen la parte de los reglamentos, y en realidad todos los que participan de alguna forma los dominemos, pero obviamente no todos los vamos a interpretar de la misma manera, entonces ahí puede que haya como un cruce de opiniones. Entonces, bueno, si digamos estamos hablando de algún artículo dentro de nuestros estatutos y que lo estamos modificando, y que quizá yo lo he entendido de una manera y el presidente de una organización local lo tiene de otra manera, entonces, pues alguien ahí agarra y dice, pues, punto de orden, porque puede ser que nos estemos incluso desviando del tema. Perdonen, chicos. Entonces, es muy importante esta parte del punto de orden, ¿no? Y este tiene que tener prioridad sobre todo lo demás. Entonces, cuando yo levanto mi mano, digamos, y agarro y digo punto de orden, el presidente del CCC tiene que darme como la autorización para que yo pueda hablar y pueda explicar el punto de orden, ¿no? O sea, si digamos se abrió la speaker list, que hace rato les explicábamos, ¿no? De que cada uno puede expresar su opinión y demás. Llega un punto en que ya, o sea, está perdiendo sentido, ya están pues hablando cualquier cosa, o quizás sí están muy inspirados porque ese punto les preocupa, pero a ratos como que ya nos desviamos un poquito del tema, entonces alguien puede agarrar y hacer el punto de orden y decir, ok, es que esto ya no tiene nada que ver, porque en los reglamentos pues tal cosa, entonces ahí es donde se usa el punto de orden. El otro es el punto de información. El punto de información es, aquí les voy a leer tal cual, debe ser un breve hecho que es de valor y relevancia en el momento de la reunión. Es importante que bajo ninguna circunstancia se utiliza para expresar un punto de vista personal. Yo no puedo agarrar, levantar mi mano y decir punto de información y decir, yo creo que debería hacerse esto así, porque a mí me parece que esto es así, así, así. No, ese no es el objetivo del punto de información. Si bien es su derecho a voz y pueden hablarlo, es importante que respetemos estas dos cosas porque pasa lo mismo. Nos desviamos y no llegamos a ningún lado. Entonces, el punto de información es para intervenir sobre alguna cosa en específico en base al tema que se está hablando, ¿no? Dentro del contexto que estamos tocando. Como les explicaba hace rato, por ejemplo, dentro de una modificación de los estatutos y reglamentos. Entonces no puedo agarrar y decir que yo pienso que debería hacerse porque estamos hablando de unos documentos muy importantes. Entonces que realmente su modificación afecta a un grupo grande de personas. Entonces por eso que pues no, eso no puede pasar. Es importante que lo recuerden. Porque si yo agarro y digo punto de información y empiezo a hablar de pues lo que yo pienso y lo que debería hacerse, el presidente del CCC está en toda la autoridad de decirte no, o sea, no puedes hablar porque no. Entonces una vez que yo empiezo a hablar y me autoriza, no. Incluso, de acuerdo a algunos reglamentos y demás, se puede hasta pues quitarle el derecho a voz a esa persona porque está entorpeciendo la plenaria, ¿no? Del tema del que se está hablando.
Entonces es importante pues que incluso para hacer el punto de información y para cualquier punto de orden también yo debo solicitarle al chair, entonces como que le miro, le hago contacto visual y levanto mi mano y le digo punto de información o punto de orden. Es bien importante que esta parte sepan diferenciarla. Eso en cuanto al derecho a voz. Para terminar la presentación les hemos puesto una frase aquí muy bonita que es: con esfuerzo, dedicación y pasión, todos podemos llegar lejos. En este punto, bueno, ya conocen a Álvaro. Álvaro, como les mencionaba, él es vicepresidente de intercambios en lo que es AFMCI Guatemala. Sin embargo, durante la Regional Meeting de este año, que fue en Brasil, él ha sido chair de las plenarias de la reunión regional. Entonces, él ahorita nos va a compartir un poquito de lo que es su experiencia y si se han dado cuenta a lo largo de toda la presentación, él les iba explicando como con emoción, porque realmente una vez que lo entiendes y lo comprendes, quieres, ya vas más allá. Entonces, es por eso igual que fue elegido para ser presidente de la plenaria, porque nosotros confiamos bastante en el trabajo, en el trabajo que él realiza, en el recorrido que él tiene dentro de lo que es IFMCI. Así que pues le voy a ceder la palabra para que él pueda contarnos un poquito toda esta experiencia de chair. Álvaro. Sí, bueno, pues cuando estábamos hablando con Mel sobre cómo hacer este taller y este webinar, ella me invitó. La verdad es que a mí me emocionó un montón y como ya se dieron cuenta, a mí me gustan mucho estos temas porque siento que es una forma en la que al final ustedes y nosotros aprendemos y trabajamos, pero no solo dentro de AFMCI. De ahí hay muchas organizaciones pues a nivel mundial, dentro de la ONU, incluso dentro de la WHO, que nosotros tenemos como incluso a veces una voz y hablamos y todos cuando se votan, y esta es una parte como muy importante de la diplomacia, es pues eso, ¿verdad? Que hay una plenaria, hay una forma en que se hacen los debates, en lo que se maneja pues ese derecho a voz y esa decisión que tenés, pero ya cuando hay 125 países o 150 personas que tienen derecho a tomar una decisión, se complica, ¿verdad? Entonces, eso es lo bonito de todas las plenarias y que es como el mismo modelo, siempre pues cada organización tiene sus propias pues, reglas y todo, pero esto es como muy bonito que ustedes lo puedan entender y que puedan participar en pues su AGNs, siendo parte del CCC. Los invito a que pues no necesitan conocer todo, como les dije, hay dentro de los puestos que conforman todo el CCC, hay varias cosas que no necesitas entender a su totalidad todo, sino que solo estar un poquito entusiasmado, tener una actitud, y ahí ya cuando estás en el momento pues vas aprendiendo todo. A nivel pues regional, si han dado cuenta, pues también siempre se hace un llamado para Sessions Team, y eso es lo que todos estamos emocionados. ¿Quiénes van a hacer Sessions Team? Yo voy a dar sesiones en pues intercambios, o alguien va a dar sesiones de salud pública, pero también se hace un llamado para el Plenary Team, y entonces es lo mismo, escogen a personas que pues tienen experiencia, que muestran entusiasmo, motivación, y al final ustedes pues en dado caso lleguen a ser parte de eso en una Regional Meeting, dentro de una GA, pues ya es otro nivel totalmente, ¿verdad? Porque al final no es lo mismo conocer a 20 países, 20 NMOs de nuestra región, a tener que estar debatiendo como con 133 NMOs que tenemos ahorita en AFMCI Internacional. Y entonces siempre esos puestos es personas con mucha experiencia, pero poco a poco pueden ir pues ustedes participando en las cosas y dándose cuenta que pues incluso conociendo este tipo de procedimientos pueden incluirlo en sus organizaciones locales. Dentro de la AFMCI Guatemala, el año pasado, una primera asamblea local ya tuvo su propia plenaria y tenían su CCC, tenían todo el equipo de plenarias, estaba el chair, el vice chair, y ellos así fue como fueron tomando sus decisiones. Y pues al final fue algo bonito y todos se dan cuenta que es algo formal y puedes decir que las decisiones sí se tomaron tomando en cuenta pues el derecho que todos tenían a tomar parte ahí. Entonces, pues creo que eso, ¿verdad? Más que todo. Y pues los insto a que sigan participando en estas cosas y que no se vayan, no se duerman en las plenarias, no se vayan a cenar, o se vayan al social antes, sino que se queden un ratito aprendiendo y tomando las decisiones más importantes de todo su NMO en estos procedimientos, ¿verdad? Muchas gracias, Álvaro.
Bueno, chicos, ahora sí, quisiéramos saber si tienen más preguntas, si han quedado dudas para poder repasar tal vez algunos puntos, alguna cosa que no haya quedado clara, alguna moción que no se haya entendido, la votación, alguna cosa. Ahora es cuando pueden preguntar. A ver. Bueno, pues vamos a darles unos minutos, a ver si se animan a hacer una pregunta. Bueno, como les decía Álvaro, la verdad es que una vez que entras en todo esto es bien bonito, aprendes muchas cosas y a todos, y justamente comentaba esto con algunos de los chicos, te da ganas de ser chair. Lo veía Álvaro allá igual en Brasil, lo veía todo emocionado y dices, ¿cómo no he entrado antes a FMC? Yo también quisiera haber sido chair, y incluso aquí mismo dentro de nuestras asambleas. Entonces, cuando existe la oportunidad y se abre una convocatoria, no duden en ser parte, no agarren y digan, tal vez no voy a ser escogido porque soy nuevo. No, dentro de lo que es IFMCI, y sobre todo aquí a nivel nacional, nosotros siempre estamos tratando de darles nuevas oportunidades, de darles espacios para que ustedes crezcan y se involucren más con nuestra federación. A ver, vamos a revisar los chats si es que hay alguna cosa. Creo que no. Entonces, bueno, quiero agradecerles a todos los que han llegado hasta el final del webinar. Muchas gracias por habernos escuchado. Tal vez nos hemos extendido un poquito con Álvaro, pero era muy necesario. Álvaro, una vez más, muchas gracias de verdad por tu tiempo, por poder compartirnos todo tu conocimiento en realidad. Y eso, ¿algo más que quieras decir, Álvaro, antes de acabar, tal vez? Creo que no. Solo gracias otra vez por invitarme, por estar aquí, todos ustedes por estar aprendiendo un poquito sobre esto. Espero que todo haya quedado claro y que ya con esto ustedes puedan sentirse más seguros cuando vayan a ir a su AGN y en sus plenarias. Entonces ya saben que cualquier cosa, incluso estoy ahí, pues me pueden contactar en cualquier momento y hacerme preguntas o cualquier cosa, o si quieren chismear, o si en algún momento van a venir a hacer su intercambio a Guatemala, siempre pues aquí todos son bienvenidos y un gusto haberlos conocido y compartir con ustedes este pequeño tiempo. Muchas gracias, Álvaro. Así que pues ya les va a dar ganas de ir a Guate también. Guate es hermosísimo. Chicos, para terminar, les vamos a subir el video a YouTube del webinar para que puedan repasar todo lo que hemos visto hoy. Y de igual manera les vamos a subir las diapositivas, porque ustedes han visto que tenía un montón de letras y era con el objetivo de luego poder pasarles. Si bien no lo hemos leído todo, es justamente para que después ustedes puedan leerlo y puedan conocerlo mejor. Entonces, con esto damos por finalizado el webinar. Una vez más, muchas gracias a todos. Esperamos muy pronto igual tener a Álvaro para otro webinar. Y pues igual a ustedes para que sigan aprendiendo y conociendo más de la federación. Muchísimas gracias y buenas noches a todos.